¿Qué pasa, editores y editoras de vídeos? Soy Javi de Edítalo Fácil y te voy a enseñar cómo poner una marca de agua con DaVinci Resolve. Podemos poner imagen, podemos poner texto o podemos poner lo que nos dé de la gana de marca de agua. Y decirte que si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, aquí tienes un curso para ello. Y otra cosa importante, abajo en la descripción de la caja de comentarios tenéis mi correo y mi Instagram para contactarme si quieres que sea tu editor personal. Una vez dicho esto, empezamos. Una vez que hayamos abierto el DaVinci, nos vamos aquí a edición. Y aquí en edición, cogemos el clip del vídeo y lo ponemos en el timeline. Ahora, para hacer una marca de agua es súper sencilla. Podemos coger cualquier otra foto, lo que nosotros queramos. Yo voy a hacerlo con una foto y después lo hacemos con un texto, ¿vale? Pues aquí en la foto, yo por ejemplo esto lo quiero poner de marca de agua. Es muy fácil, necesitamos tener lo de inspector activado y lo del vídeo. Y ahora si bajamos, vamos primero a buscar aquí, composición, opacidad. Y le bajamos la opacidad. ¿Lo ves que se está poniendo con opacidad? Pues lo ponemos ahí con opacidad como una marca de agua. Aquí en zoom podemos reducirlo, aquí lo podemos mover y ponerlo en una esquina, por ejemplo, aquí. Y ya tenemos una marca de agua hecha. En el caso de esos de una imagen, si queremos poner ahora un texto, tenemos que tener los de efectos abiertos y buscar aquí títulos. Aquí busco el texto básico, por ejemplo, y aquí tenemos un texto. Pongo Edítalo Fácil. Y si bajamos podemos ponerlos más grandes, si lo queremos poner ahí en plan grande, y le podemos cambiar el color y lo ponemos rojo. Y ahora, si seguimos abajo, estos son todo lo que podemos cambiar de lo del texto, pero nosotros vamos a ir a ajustes, a transformación, y lo podemos aquí agrandar, volver más pequeño, pues cambia la posición. Y ahora aquí en composición también es lo importante, como lo que hicimos la última vez con el otro, con la imagen, opacidad. Y aquí en opacidad le cambiamos la opacidad y lo ponemos tal que así, y tenemos una marca de agua hecha. Esto ya a vuestro gusto, así que libre imaginación. Una vez hecho esto, damos a entregar, renderizamos y listo. Si te ha servido el vídeo, dale un fuerte like, comparte y coméntalo. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perderte más vídeos así, dale un buen like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que te ayuda a grabar, a editar, y si te mola suscríbete ya. Soy creador de contenido, hago ediciones con mucho estilo. Me gusta ayudar, me gusta